Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos, soy su servidor y hermano en Cristo, el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Hoy lo que voy a compartir con ustedes es una cosa muy hermosa, una experiencia en mi vida. Nunca lo he hecho. Hay muy pocas personas con las cuales he hablado lo que voy a compartir hoy. Porque no quiero verdaderamente gloriarme en lo que voy a compartir. Es parte de un testimonio de algo que me sucedió hace ya varios años. Es posible que fue como, no sé, como en el 2001, 2002, por allá. Es tan serio verdaderamente el asunto que me voy a presentar delante de la presencia de Dios para que dar testimonio, que el testimonio que voy a compartir es un testimonio personal que solamente personas muy íntimas en mi vida, en mi familia, conocen de este testimonio. Porque no quiero verdaderamente gloriarme y esponjarme. El asunto es tan serio verdaderamente que me es necesario decir que mi vida está delante de Dios. Si en las palabras del testimonio de lo que me pasó a mí es mentira, que el Señor verdaderamente quite mi vida de su presencia, que Él me deseche de su presencia de veras. El testimonio es fiel y verdadero, es un asunto verdadero que me sucedió, hasta tal grado que estoy dispuesto a poner mi vida en la línea, decirle al Señor que si estoy hablando mentira, que el Señor quite mi vida en ese mismo instante si voy a dar un testimonio de algo que no es verdadero, que no es real, algo que estoy inventando. Así es de seria la cosa. Lo hago de esta manera porque la mera verdad ya no se puede confiar en las palabras del hombre. Ya el hombre ya no tiene verdaderamente palabra de valor, palabra que valga. Cada quien habla verdaderamente de lo suyo, hablan mentiras, engaño, falsedad. Y muchos de eso lo hacen para que la gente los exalte, la gente los alabe para buscar la gloria y la honra. Yo tengo la mera verdad, este testimonio, y por lo que me sucedió, la mera verdad, tengo mucho de qué gloriarme, pero de lo contrario no. Porque reconozco que ante Dios soy un vil pecador, que sin la sangre de Cristo, sin su perdón, sin que Él hubiera venido a morir en la cruz del Calvario para perdonarnos, soy reo de condenación, soy reo de muerte, porque he pecado contra Dios y aún conociendo el Evangelio le fallo una y otra vez. Que tengo que estar verdaderamente pidiéndole perdón cada vez que le fallo a Dios. Bueno, Padre bendito, gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra, gracias por tu misericordia Señor. Gracias por permitirnos levantarnos un día más de vida Señor. En tus manos me pongo, Padre. De antemano te pido Señor que no permitas Señor que una actitud de enaltecerme o un corazón, Señor, que se comience a elevar, Señor, por lo que voy a compartir, Padre, me lleve a exaltarme, Padre, sino a humillarme delante de tu presencia, Señor. Te doy las gracias porque a ti te complació hacer lo que has hecho
en mi vida. Y también de igual manera, Señor, porque tú haces, Señor, lo que tú quieres. Tú eres Dios. Te podremos verdaderamente estorbar lo que tú haces. Te podemos verdaderamente aconsejar, no hagas esto, no hagas aquello. Padre, en tus manos me pongo, Señor. Sé que soy un vil pecador, justificado solamente por la sangre de Cristo, que desde mi juventud, es más, desde mi niñez, Señor, he pecado contra ti. Y muchas veces, Señor, millones y millones y millones de veces he pecado contra ti, Señor. Lo reconozco, Señor, y te doy las gracias por tu misericordia, por tu perdón, por tu gracia sobre nuestras vidas, por el perdón de pecados que nos has dado por medio de la sangre de Cristo. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a aquellas personas, Señor, que tienen el deseo, a los cuales tú estás llamando, y en su corazón tienen el deseo de servirle, Señor, de servirte, y han sido estorbados, Señor, por Satanás. Han sido estorbados, Señor, por nuestra naturaleza humana, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, levante, Señor, a aquellas personas que tienes llamadas para el ministerio, para servirle, Padre, sin temor, que crean verdaderamente que tú llamas, Señor, al que a ti te place, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, buenos días, Jorge, buenos días, Sofía. Luz Ramos, bendiciones. Me convenciste. Bendiciones, vecinos, Idaho. La paz de Cristo. Amén. Bendiciones de lo alto, amada familia, desde Loran, Idaho, US. Amén. Bendiciones, mi hermana. Bendiciones. Voy a compartir lo que decía ayer, que quería compartir una parte de un testimonio de algo que me sucedió. Vive mi Dios, no miento, es verdad lo que voy a compartir. Y lo digo humildemente, que yo no merezco verdaderamente lo que Dios hizo en mi vida. Georgina, bendiciones, Dios le bendiga, amén. Desde el Estado de México, saludos hasta México, bendiciones. Miren, yo desde muy pequeño, el Señor comenzó a trabajar en mi corazón y le doy toda la gloria y la honra a Él. Sé que es Dios el que pone en nosotros tanto como el querer como el hacer. La misma escritura da testimonio de eso. De entre la edad de 9 a 11 años de edad, mi papá nos llevaba a una iglesia y me quemaba en el corazón de veras de poder yo un día predicar la palabra de Dios, comprenderla y estudiarla y predicarla, enseñarla a las personas, darle la interpretación. No sé, era algo tan hermoso en mi corazón. A nadie le dije. Mi papá nos llevaba a una iglesia se llama Iglesia de Dios Israelita. Son sabadistas ellos. Hagan de cuentas una sinagoga judía, pero aceptan el testimonio de Jesucristo, lo aceptan como el Mesías, lo aceptan que es nuestro Redentor, lo aceptan que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, pero se aferran más a la observación de la ley como una sinagoga judía, a guardar los mandamientos de Dios. Ellos guardan las fiestas de los tabernáculos, de las primicias, de la Pascua, observan esas 4. Total, en ese templo donde nos llevaba mi papá,
Tenían clases de niños, yo no me iba a la clase de los niños, no me gustaba. Me quedaba ahí a escuchar la palabra de los adultos. Y el Señor ponía en mi corazón un deseo de compartir, de que yo quería predicar, yo quería ser un predicador. Yo quería conocer de Dios y enseñarle la palabra de Dios a las personas. Vive mi Dios, no miento. Ese deseo estaba ahí desde muy niño en mí. Pero en la adolescencia fui arrastrado por una vida inmoral. Pequé contra Dios una y otra vez. Me envolví en el alcoholismo. Y total, que ese deseo en el corazón ahí estaba, pero lo miraba cada día más lejos y más lejos y más lejos, porque verdaderamente los placeres de este mundo lo ahogaban. Cada vez que maduraba yo, crecía, llegaba a una adolescencia, a ser adulto, ese deseo en mi corazón ahí estaba, pero cada vez estaba más ahogado y más ahogado y más ahogado. Hasta el punto en que yo pues vivía la vida normal como toda persona, sin Dios en mi vida, creyendo en Dios, pero sin verdaderamente darle un lugar verdaderamente a Dios, sin buscarlo, sin ir a la iglesia. Me decía, yo sí soy un creyente, sí creo en Dios y hasta ahí. Y la parranda, las relaciones fuera del matrimonio fueron una cosa verdaderamente ciertísima en mi vida, y en ese tipo de vida verdaderamente no tenía Dios lugar en mí. Hasta que un día, leyendo en la palabra de Dios, me acuerdo que mi padre me dio una Biblia y me dijo, si la vas a leer, llévatela. Porque cuando entre el tiempo de los 9, entre los 11 años, yo quería verdaderamente el perdón de mis pecados. Yo sabía las cosas que hacía que no le agradaban a Dios desde mi niñez. Y cada vez que pecaba contra Dios, yo lloraba y le pedía perdón a Dios. Y Satanás me acusaba, me decía, me hacía creer que Dios nunca me iba a perdonar. Yo llegué a hacer un pacto con Dios y le dije a Dios que yo le prometía leer toda la palabra, toda la Biblia a cambio de que Él me perdonara. Le dije, Señor, necesito que me perdones. La influencia de la que es la religiosidad católica, de que hace esto para que tus pecados te sean perdonados, estaba sobre mi vida. Mi familia verdaderamente tiene esas costumbres católicas todavía al día de hoy. Les he predicado muchas veces el Evangelio y no ha podido resplandecer verdaderamente en sus vidas. Todavía de que ellos han mirado verdaderamente en ocasiones la mano de Dios, el testimonio de que Dios verdaderamente es real y que predico verdaderamente y le sirvo a Él. De todos modos, la religión, las costumbres religiosas están en sus vidas. Por causa de eso yo llegué a hacer un pacto con Dios y le juré, prometí, hice un pacto con Él. Yo leo toda la Biblia y tú me perdonas. Y para hacer la historia corta, a medio camino dejé la Biblia, la mera verdad. Llegué quizás al libro de los Salmos y crecí, llegué a los 15 años. Llegó la época de ir a las quinceañeras, a bailar con el luz y sonido y bueno, y a emborracharme con los amigos. Pues ese mi pacto quedó en una pausa. Cuando mi papá me dio su Biblia, me parece que fue como en el 2003, 2004, no recuerdo, antes de que él muriera, me acordé que yo tenía ese asunto pendiente con Dios para cumplir. Y decidí leer la Biblia. Fui tentado a más o menos atinarle donde me quedé,
pero sentí la convicción de que si la empezaba un capítulo más adelante de donde me quedé, yo no iba a cumplir verdaderamente con lo que prometí, Dios no me iba a perdonar, porque todavía esa idea estaba en mi cabeza. Entonces, comencé de vuelta a leer la Biblia y la terminé en un año. Pero cuando la leía, ¿verdad? Cuando la leía, el Señor una vez me habló, bueno, muchas veces me ha hablado el Señor en su palabra. Cuando leía, cuando Dios le habla a Moisés, y yo miraba, porque en cierto sentido yo me sentía descalificado, y la mera verdad, yo no califico para servirle al Señor por mi vida de pecado, por todo lo que he hecho ante sus ojos de Dios. 2 veces he vivido con relaciones, ¿verdad?, de parejas en adulterio, en mi juventud antes. Y la mera verdad, yo sabía que yo no calificaba por pecador, porque yo no calificaba, porque reconocía mi maldad en mi vida, que yo jamás iba a calificar para que Dios me usara, mucho menos para predicar su palabra, mucho menos como para que me usara como un profeta de él. Y me acuerdo que una vez leyendo Moisés, miré que dice en Éxodo 2, versículo 11, en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, de sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí vemos verdaderamente a Moisés. Todos saben la vida de Moisés, o la mayoría de las personas, aunque no hayan leído la palabra de Dios, pero que tienen el conocimiento y la fe que hay un Dios y un Cristo y los 10 mandamientos, saben que Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel por medio de Moisés, y por medio de Moisés Dios libró al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y todos sabemos esa historia. Pero aquí vemos verdaderamente la vida de Moisés. Dios puede usar verdaderamente un homicida. Dios puede usar verdaderamente un homicida. Yo miré, digo, Moisés mató a un egipcio, él era un homicida. Y Dios lo usó verdaderamente grandemente. Vemos el llamamiento de Moisés, que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro en el desierto. ¿Sí? Y llegó hasta el monte Horeb, dice la escritura en el Éxodo 3. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo, y bueno, y le dice que lo va a mandar. Pero aquí vemos una cosa interesante que Dios le dice cuando Moisés se está acercando al ángel. Y esta es la llave verdaderamente que quita todo estorbo para que Dios te use verdaderamente. Cuando miró, ¿verdad? Y le dijo el Señor, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y le dice el ángel, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. En aquel tiempo no lo entendía, pero aquí está el arrepentimiento. Te es necesario reconocer verdaderamente tus caminos y limpiar verdaderamente esa manera de caminar en tu vida, por así decirlo, hablando espiritualmente. Si te arrimas a la presencia de Dios, es verdaderamente necesario reconocer tus caminos y arrepentirte. Pero fue una de las cosas que yo decía, wow, cómo me gustaría verdaderamente que Dios me hubiera usado a mí, como usó a Moisés, como usó a Elías. Y un día leyendo la palabra también en aquel tiempo, miré cuando Dios unge al rey Saúl, el primer rey de Israel, porque el pueblo pidió rey, querían rey. Entonces mandó Dios a Samuel, y este tal Saúl andaba buscando las asnas de su padre que se perdieron, y llegó a un pueblo donde estaba Samuel, y él se acordó que ahí había un profeta. Dice, vamos a ver si él nos puede dar razón dónde se encuentran las asnas. Preguntaron por él y llegaron con él, pero Dios ya tenía su plan de ungir a Saúl como rey. Entonces ya cuando se presenta a Saúl delante de Samuel y todo, en el capítulo 10, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Sela, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y le da varias señales, le dice, ¿verdad? Vas a ir cuando llegues a tal lado, te va a pasar esto. Después, más adelante, te vas a encontrar ciertas personas. Y después vas a ir y vas a mirar un montón de profetas ahí. Y vas a profetizar y todo. Y creo que son señales que Dios le está hablando de antemano, de que estas cosas iban a pasar así, para ayudar verdaderamente a Saúl a que verdaderamente creyera que Dios lo había ungido como rey, que verdaderamente con las cosas que le dijo Samuel que iban a acontecer era para que él verdaderamente entendiera que verdaderamente Dios lo había escogido para ser el rey de Israel. Y después que él iba a ir allá a Jerusalén y todo, y lo iba a proclamar rey, y bueno, se iba a establecer como rey. Después de eso, ¿verdad? Estoy leyendo, me acuerdo un día estaba leyendo este pasaje, todo completito ahí en Samuel, y llegué hasta donde Dios desecha a Saúl y escoge a otro nuevo rey, al rey David. Y dice la escritura en 1 de Samuel, capítulo 16, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió,
toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. E hizo así Samuel, y cuando se presentó el primer hijo de Isaí, ¿verdad? Dice Samuel que lo miró y él vio a Eliab y dijo: ciertamente delante de Jehová está su ungido. Por cuanto lo miró, dice la escritura, que porque lo miró que era grande y era hermoso y bueno, verdad que no había otro, tenía una altura tremenda, estaba bien alto este hijo de Isaí. Y Samuel se dejó llevar por lo que él miraba y dice: wow, aquí está el rey, ¿verdad? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué palabras que le dice? Pero Jehová mira el corazón. Si tú verdaderamente quieres servirle a Dios con tu vida, Él ha mirado tu corazón. En primer lugar, Él es el que ha puesto ese deseo en tu corazón. Él mira lo real que eres, lo honesto que eres. Si reconoces la maldad de tu vida, tu pecado, Dios mira tu honestidad. En cambio, si lo ocultas, si lo callas, mientes. Cuando estamos en una actitud de que pensamos que Dios nos va a usar porque somos buenas personas, encubriendo nuestros pecados, no siendo transparentes, no siendo honestos delante de Dios, Dios mira verdaderamente la mentira en el corazón de nosotros, que queremos ocultar nuestra vida de lo que en realidad es. Pues cuando me topé con este segundo pasaje, donde acá miren más adelante en el 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí le respondió: queda uno, aún el menor, que apacienta las ovejas. Fíjense que su padre Isaí hasta tenía en poco a David, que ni siquiera lo llamó, ni siquiera lo consideraban importante. Samuel se presenta ahí y le dice a Isaí: ya manda a todos tus hijos que vengan. Y los llamó menos a David, porque era verdaderamente el insignificante en la familia. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Le pregunta a Samuel: ¿son todos tus hijos estos? Él respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, ¿verdad? Y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Aquí vemos que Samuel se dejó llevar primero por lo que él miraba, y tan hermoso verdaderamente lo que declara aquí Dios, que le dice a Samuel, ¿verdad? Le dice Jehová a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón.
Antes de proceder, quiero decirte, ¿verdad? Que si tú quieres verdaderamente servir a Dios y sientes que tu vida de pecado, tu maldad, que eso le estorba a Dios y verdaderamente eso le estorba a Dios para que te use. Vimos que Moisés, siendo un siendo un homicida, Dios lo usó. Pero le dijo Dios que hiciera algo, ¿verdad? Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿verdad? Tierra Santa es. Hay a dos personas que se les dijo esas mismas palabras de las sandalias de sus pies. El segundo fue el sucesor de Moisés mismo, Josué, cuando estaba el ángel con la espada desenvainada y lo mira Josué ya después de la muerte de Moisés. Y lo mira Josué y le dice al ángel, ¿verdad? ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, como diciéndole, ¿no sabes que aquí yo soy el capitán del ejército de Israel? ¿Quién te mandó a que sacaras espada cuando o eres de nuestros enemigos o eres de nosotros? Y el ángel le dice, no, más como príncipe del ejército, de los ejércitos de Jehová he venido. Y se postra ahí, como se arrimó a él, le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas, tierra santa es. Y era porque ahí estaba la presencia misma del Señor. Pero también le dice eso, ¿verdad? Quita las sandalias de tus pies. Es verdad que mientras vivimos en el pecado, en la maldad, Dios no puede usarnos así. Dios no te va verdaderamente a dar un puesto en el ministerio a que le sirvas. Pero si reconoces tu maldad y te arrepientes y le pides perdón, si reconoces verdaderamente tu pecado y reconoces que por tu vida verdaderamente no eres digno de servirle a Dios por tu pecado, tus pecados te son perdonados y Él te puede usar, Él te puede escoger, Él te puede ungir, Él te puede verdaderamente dar el llamado al ministerio. Si está el deseo en tu corazón. Porque Dios no mira verdaderamente lo sabio que eres, lo inteligente que eres, el teólogo verdaderamente que eres. Ahí sin saber palabras, sin saber verdaderamente ni cómo hacer un bosquejo para sacar un sermón. Si tienes un corazón deseoso de servirle y reconoces tu pecado, tu maldad, Dios te puede usar. Dios te unge, Dios te escoge. No te va a escoger la religión, no te va a escoger el pastor, al contrario, ellos te van a descalificar. Si ni siquiera eres capaz de hacer un bosquejo para hacer un sermón, ¿tú crees que un pastor de alguna religión te va a querer poner o va a decir, no, este sí es un pastor tremendo, este es una persona tremenda que Dios puede usar? Dios no usa la excelencia. Dios usa lo más vil y despreciado para que toda la gloria y la honra sea para Él. Quiero que el Señor te hable al corazón. Voy a hacer una pequeña oración y luego voy a proceder con el testimonio. Me era necesario tocar estos pasajes porque son los pasajes verdaderamente que tocaron mi corazón ese día cuando Dios hizo una cosa que a veces el enemigo ha puesto duda en mi corazón que si verdaderamente fue Dios el que hizo eso en mi vida o no fue Dios. A ver. Ok, bendiciones desde el estado Luz Ramos.
Yo era católica y de ahí me sacó el Señor. Mi mamá todavía es católica, pero lo que hago es orar. Mientras tanto, el Espíritu Santo me ha transformado, que ella pueda ver a Jesucristo a través de mí. Amén, amén. Amén, muy cierto. Quien nos llama y amén, aleluya. Quien nos llama es Cristo. Sí, amén. Bueno, Padre bendito, Señor, yo te pido, Señor, que guardes mi corazón, Señor. Mi vida está delante de tu presencia, Señor. Como lo dije anteriormente al principio, Padre, si mis palabras las estoy inventando, si el testimonio que voy a dar verdaderamente no es verdadero, Señor. Si estas cosas no fueron así como yo las voy a decir, Padre, así como sucedieron, te pido, bendito Dios, que el internet se corte, que el video se apague. Y para confirmar que es verdad, Señor, mis palabras, que no hay mentira, no hay engaño, no hay, Señor, nada de eso en mi vida. Te pido, bendito Dios, que me quites la vida si es que voy a decir mentira de lo que voy a testificar, Padre. Para que el testimonio verdaderamente sea para darte la gloria y la honra a ti y no para mí, Señor. Porque estas cosas son verdaderas, Señor. Con nadie las comparto, Señor, solamente con personas muy íntimas en mi vida, Señor. Solamente, Señor, personas bien íntimas en mi vida lo he compartido, Señor, porque yo no quiero gloriarme en esto, Padre. Porque verdaderamente mirando mi vida, el pecado, la maldad, que por toda mi vida he vivido, Señor, delante de tu presencia, no soy digno. No soy merecedor, Padre, pero a ti te agradó mirar mi corazón constricto y humillado aquel día, Padre. Te pido, bendito Dios, que le hables a aquellos que tienes llamados, Señor, para el ministerio, que tu Espíritu Santo les dé el valor, les dé la valentía, les dé la convicción de que arreglen sus vidas, que te pidan perdón, que se humillen delante de ti para que tú los exaltes y los usas y los establezcas de acuerdo al llamado que tienes para cada uno. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De antemano les pido disculpas porque soy bien sentimental y esta cosa es algo muy íntimo en mi vida. Cuando yo leí estos pasajes, específicamente estos, cuando ungen a Saúl como rey y cuando ungen a David como rey, reconociendo el deseo que yo quería servirle a Dios desde mi infancia, desde niño, cuando yo oí de la palabra de Dios, de Moisés, de los profetas, cuando escuchaba las predicaciones ahí en el templo que nos llevaba mi padre en la iglesia de Dios israelita, el Señor me hablaba en mi corazón y yo anhelaba. Yo deseaba haber sido Moisés. Decía yo, ¿por qué no fui Moisés? Me hubiera gustado que Dios me hubiera usado, que me hubiera dado el privilegio de haber sido yo Moisés, que me hubiera dado el privilegio de haber sido Elías. Y decía yo, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué tuve que nacer en Cuernavaca? Sí, soy de Cuernavaca. Decía yo, ¿por qué, Señor? Y luego mirando mi vida de pecado, la mera verdad, yo lo reconocía desde mi infancia. Yo sabía que por lo que yo soy, porque no por lo que yo era, por lo que yo soy, yo no califico para que Dios me escogiera para servirle. Entonces miré este pasaje y con ese deseo en mi corazón de por qué a mí no me
¿Por qué no nací en Israel? Le dije yo a Dios una tarde en un apartamento que vivía ahí en Stanton, California. Estaba solo en la casa a esa hora. Me acuerdo que yo estaba leyendo la Biblia sentado en el piso, en la alfombra, con la Biblia abierta en el piso, leyéndola. Y cuando leí este pasaje se me comenzaron a rodar las lágrimas. Y lloré, la mera verdad, lloré. Me sentía quizás como un niño que anhela tanto un juguete y no se lo pueden dar porque él es pobre, porque él no tiene dinero. Y yo anhelando y deseando eso en mi vida, pero sabía que estaba descalificado. Esa tarde me acuerdo que lloré y le dije a Dios, Señor, ¿por qué no nací en Israel? ¿Por qué tuve que nacer en México? ¿Por qué no nací en Israel? Porque en el Antiguo Testamento los profetas, Moisés, todos los siervos de Dios eran del pueblo de Israel. Nunca oí que en Egipto se levantó un profeta de otra tierra, de otra nación, de los filisteos. Y creo que ese día verdaderamente Satanás ahí me rondó, me decía que pues, Dios nunca te va a usar. Quieres predicar desde niño, Dios nunca te va a usar. Mira tu vida, tu pecado, tu maldad, cómo Dios te va a usar. Ni siquiera eres de Israel. Yo creo que Satanás ahí estaba tentándome, acusándome. Me quebranté verdaderamente y lloré. Lloré, me sentí descalificado y le decía a Dios, ¿por qué no nací en Israel? A mí me hubiera gustado que me ungieran como un profeta tuyo. Alguien que predicara tu palabra, alguien que te sirviera como te sirvió Moisés, como te sirvió Elías. Y lloré, vive mi Dios, no miento. Como dije al principio, si es mentira lo que estoy diciendo, que el Señor me quite de su presencia en este momento. Me puse a llorar, hermanos. Mi amigo, mi amiga, me puse a llorar porque yo sabía que estaba descalificado. En primer lugar, no era del pueblo de Israel, y aquí miraba una y otra vez en la escritura que Dios escogió a gente de Israel para usarlos, para sus siervos, para sus profetas, como usó a Moisés, como usó a Josué, como usó a todos estos hombres que tenemos en las escrituras. Aún al mujeriego de Sansón, Dios todavía lo usó, pero porque era israelita. Y yo lloré verdaderamente y me sentía descalificado por mi pecado y porque yo no había nacido en el pueblo de Israel. De ahí cuando lloré, me acuerdo que lloré bastante, estuve llorando ahí con un corazón, sintiéndome verdaderamente, hermanos, miserable, descalificado, que Dios nunca me iba a usar y Dios nunca, verdaderamente yo no tenía ni siquiera parte ni nada que ver con nada de Dios, porque yo no era del pueblo de Israel. El evangelio no lo entendía, yo solamente tenía creencias religiosas. Me acuerdo que después de estar llorando ahí, que puse mi corazón quebrantado, me levanté, me lavé mi cara. Y me acuerdo que fui a la cocina. Ya ni sé ni a qué fui. Lo único que sí recuerdo es que teníamos una alacena, como en un closecito. Estaba la cocina y luego al fondo de la cocina las escaleras, a ver si lo pueden imaginar, las escaleras del apartamento, porque las recámaras estaban arriba.
Después de que lloré, me lavé mi cara, bajé con los ojos hinchados. Tenía las escaleras, una parte así, acá estaba la cocina y las escaleras subían por aquí a medio nivel y luego subían por acá así al otro medio nivel. Y debajo de las escaleras estaba un cuartito, ahí estaba la alacena, la estufa quedaba de este lado. No sé qué hice, la verdad, que agarré y tiré algo al bote de la basura. Estaba en ese cuartito a un lado de la alacena. No sé qué eché que cayó afuera del bote de la basura. Y vive mi Dios, no miento, mis hermanos, que cuando me agaché a juntar eso que había tirado para echarlo en el bote de la basura, en cuanto yo me agaché, sentí algo que me estaba cayendo en la cabeza, algo mojado. Y me agarré así, me acuerdo yo agachado y me agarré así. Y cuando miré y alcé mis ojos, estaba volteada la botella de aceite de la alacena. Yo no toqué nada de la alacena, vive mi Dios, no miento. Y miré el aceite sobre mi cabeza. Y dije, me acuerdo que dije, cuando lo miré y miré el aceite, lo levanté. Y el primer pensamiento que se me vino a mi cabeza, dije, Dios me ungió porque miró mi aflicción. Dios miró mi corazón, le digo. Y Dios me ungió, fue Dios mismo quien me ungió. Le digo, Él vino, su ángel volteó la botella de aceite sobre mi cabeza. Y lo creí por un momento y luego enseguida las casualidades, la duda. A lo mejor estaba mal puesta la botella de aceite y se cayó nada más, se volteó y fue un accidente. Y sin conocer el evangelio yo me quedé con esos dos pensamientos. Fue un accidente, Dios me ungió, pero ¿cómo Dios me va a ungir? Y así quedó el asunto. Después de eso, me acuerdo que fui a México y yo tomaba. Era mi vida, no conocía el evangelio, creía en Dios, leía su palabra, la creía, pero no tenía Dios un lugar en mi vida. Fui a México y me acuerdo que me fui de parranda con los cuates, tomando y todo eso. Y allá, se presentó la tentación y terminé yéndome con una muchacha, una mujer, a un hotel y ahí me sentí tan mal y estaba la voz esa dentro de mí: no lo hagas, Dios te ungió. Y por otro lado se volteó la botella solamente, y no lo hagas, si lo hago o no lo hago. Y estaba así. La persona esta miró que estaba yo indeciso, se enojó, se fue, me quedé solo en el hotel llorando, pidiéndole perdón a Dios por lo que había yo hecho, y le decía a Dios: perdóname, Señor, menosprecié la unción que tú derramaste sobre mí. Y por otro lado no te ungió Dios, se cayó solamente la botella, es imaginación tuya. Y así claudiqué por mucho tiempo sobre ese pensamiento. Y lo más natural, sin Cristo, sin conocer el evangelio, fue que eso que me pasó a mí fue como, quizás sí fue así, quizás no fue así, pero verdaderamente califico yo para que Dios haya haber hecho eso en mi vida. Soy algo verdaderamente tan importante como para que Dios verdaderamente me escogiera y me ungiera porque era yo
muy buena persona, muy santo delante de Él cuando yo vivía una vida de pecado, de falsedad, de mentira. En ese tiempo yo estaba viviendo con una persona fuera del matrimonio, en adulterio. Yo sabía verdaderamente que esa relación no estaba bien. La quise terminar por muchos años. Tardé esa relación y ahí me tenía sujeto el enemigo. En el 2005 el Señor por fin me alcanzó, entendí el Evangelio, paré mi relación esa en adulterio. Por muchos años, que la persona no me quería dejar ir, traté yo verdaderamente de mantenerme en santidad, consagré mi vida, no la tocaba como mujer y comencé a predicar, a dar estudios bíblicos. Después de que me bauticé, el Señor me alcanzó y comencé a servirle. Anhelaba, deseaba yo verdaderamente poner este mundo, revolucionar el mundo con el Evangelio, impactar este mundo con el Evangelio cuando recién me convertí. Y en la iglesia donde me bauticé, terminaron predicando contra los falsos profetas y el predicador fue y se sentó ahí a la par mía al terminar del servicio y me dio un garrotazo en la cabeza, me dice, a ver, no sé qué, que iba a haber, que Dios iba a hacer no sé qué, señales y esto. Dice, lo que prediqué hoy, dice, lo prediqué por ti, como diciendo falso profeta, mentiroso. Y yo recién nuevo en el Evangelio, mis hermanos, y nunca he renunciado a Cristo. Y hay personas nada más porque ven una cosa en la iglesia, se alejan totalmente de la iglesia, renuncian a su fe, renuncian a Cristo. Y a mí me abofetearon ahí en ese lugar y jamás he renunciado a Cristo y mi mirada siempre ha estado en Él. Yo no he puesto y no pongo mi mirada en el hombre, en la iglesia, en la denominación, en el pastor. Mis ojos están firmes en el Señor, porque el Señor me dio palabra de que yo no hiciera eso. En un retiro me dijo el Señor, ¿verdad? No es tiempo de confiar en hombre alguno, me dice, es tiempo de ponerte en las manos del Señor y hasta el día de hoy aquí perseverando. Sé que para muchos pastores hoy en día lo que yo comparto, lo que yo predico, más cuando hablo acerca del don de lenguas, sé que muchos se incomodan, sé que muchos allá afuera a mí no me miran con buenos ojos, porque doy testimonio verdaderamente que muchas de esas doctrinas son doctrinas equivocadas, contradicen la palabra, no van de acuerdo al orden que Dios ha dado en su palabra. Y yo quiero creerle a Dios. Yo quiero creerle a Dios. Creo que ese día Dios miró mi corazón. Creo que Dios mismo fue quien descendió ahí y Él derramó ese aceite sobre mi cabeza. Lo creo. No porque sea algo importante, no porque verdaderamente yo califique, pero porque Dios miró verdaderamente el deseo de mi corazón. Él miró que yo reconocí que no calificaba y le pedí perdón, me sentía verdaderamente descalificado, yo lo reconocí porque no había nacido en Israel, porque no guardaba su palabra, porque no guardaba sus mandamientos, porque pecaba contra Él. Yo sabía que yo no calificaba para que el Señor hiciera eso y lloré. Y reconocí verdaderamente esas cosas en mi vida. Y así de la misma manera, cuando uno reconoce su pecado y se arrepiente y le pide uno perdón a Dios, Dios te levanta, Dios te exalta. Pero nos es necesario quitarnos las sandalias de nuestros pies
para que la mano de Dios verdaderamente venga sobre nuestras vidas. Yo quiero verdaderamente que el Señor me use como Él desea usarme. Y sé que tengo que reconocer ciertas áreas en mi vida y cortarlas por completo de mi vida. Reconocer verdaderamente eso, que hermanos, yo estoy yendo al instituto y eso, yo no soy bueno para hacer un bosquejo, para hacer una predicación. Yo lo que comparto es lo que el Señor ministra en mi vida a través de su palabra. La palabra me habla a mí, los mensajes que comparto me hablan primero a mí para compartirlos. Pero yo no me siento el día anterior y preparo un bosquejo. Hoy les voy a predicar de esto porque soy bien bueno para hacer eso, para hacer bosquejos. La mera verdad no. Y sé que el Señor, que sea, somos poquitos los que nos conectamos, pero sé que el Señor de una manera o de otra ha sido de bendición para nuestras vidas. Con lo poco que comparto, con mi poco conocimiento que tengo de las palabras. Una cosa sí sé y he llegado a la conclusión en esto, que una persona sin un corazón verdaderamente arrepentido, reconociendo verdaderamente nuestra posición, quiénes somos sin Cristo, sin Dios, verdaderamente quiénes somos en nuestra vida, en nuestro pecado, en nuestra naturaleza caída. Sin reconocer eso, aunque Dios tenga un llamado para nosotros, esa vida le va a estorbar en nosotros. Esa vida verdaderamente le estorba para que Dios verdaderamente no nos use de la manera que Él quiere usarnos. A Dios no le importa si has sido un homicida. A Dios no le importa si tu propia familia no te toman en cuenta. Te tienen como algo sin importancia. Miren la vida de David. Su padre ni siquiera lo consideró como su hijo. Sí, queda otro, el menor, pero allá está cuidando los borregos. El profeta, man, llegó el profeta a tu casa y dice que juntes a todos tus hijos. Miren lo que les dice. Entonces, y aconteció cuando ellos vinieron, cuando llegaron los hijos de Isaí, ¿verdad? Dice en el versículo 5 de Samuel 16, y respondió, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venir conmigo al sacrificio y santificar. Y santificó él a Isaí a sus hijos y los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él, Samuel, vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su hijo, a mi ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mi hermano, mi hermana, si el profeta llegó ahí y llamó a que todos sus hijos vinieran de Isaí, Isaí no mandó a traer a David porque ya estaba cuidando los borregos. Da mucho que decir que Isaí y sus hermanos, bueno, la familia de Isaí, la familia de David, ni siquiera lo consideraban importante en la familia. Ahí estaba lo más vil y despreciado, la mera verdad, porque sí fue despreciado por su propio padre.
al ni siquiera tomarlo en cuenta para llamarlo, porque el profeta se lo pidió. Sí, lo menospreció, que ni siquiera lo mandó a llamar, porque ese menos, como le presentó ahí los más guapetones, los más grandotes, los más fortachones y todo, y a David ni siquiera lo tomó en cuenta. Eso es verdad, verdaderamente, que lo más vil y despreciado de este mundo ha escogido el Señor para la gloria de Él. Porque así, la mera verdad, no tenemos de qué gloriarnos. Si Dios nos ha llamado es porque Él así lo quiso, no porque nosotros califiquemos. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, yo te animo verdaderamente que abras tu corazón delante de la presencia de Dios. ¿Quieres servirle a Dios? Quita toda mentira, quita todo engaño de tu vida. Preséntate delante de Dios ahí, quítate las sandalias de tus pies, dile verdaderamente que no calificas. Reconoce eso, arrepiéntete, para que debemos de ser descalificados para calificar para el reino de Dios. Jesucristo mismo lo dice, que el que quiera salvar su vida la tiene que perder. ¿Y cómo es que la tienes que perder? Humillándote verdaderamente delante de Dios, reconociendo verdaderamente que somos reos de condenación, somos reos de muerte, que pecamos contra Dios, que no somos santos, que no somos muy buenas personas verdaderamente, que no somos buenos, sino pecadores. Debemos de reconocer nuestra maldad, debemos de reconocer nuestro pecado, debemos de reconocer que no calificamos. Y para eso se necesita un corazón humilde. Yo, sin saberlo, sin comprender el Evangelio, sin nada de eso, cuando pasó lo que pasó esa vez, de que creo, y lo voy a decir, creo que Dios verdaderamente fue el que me ungió ahí, porque miró mi corazón constricto y humillado, y yo reconocí que no calificaba. Y en el Evangelio es lo mismo. En el Evangelio es lo mismo. El que quiera salvar su vida la perderá. ¿Y cómo la pierdes? Humillándote delante de Él, diciéndole delante de Dios la verdad de quién eres tú sin Cristo, lo que tú eres verdaderamente en tu pecado, en tu maldad. Necesitamos verdaderamente humillarnos de en la presencia de Él. El que se humille será exaltado, pero el que se exalta será humillado, será desechado. Y es bien peligroso verdaderamente, porque, por ejemplo, si la gente se gloría, y la mera verdad, muchos se glorían de que hablan en lenguas y se sienten tan espirituales y quieren que los hermanos los traigan acá. Y por eso creo yo en el fondo del corazón que ese movimiento de las lenguas que hay en la iglesia, de la manera que se aplican fuera de una obediencia dentro del orden que está escrito en la palabra, creo que lo hacen nada más para que miren que yo sí hablo lenguas, para enaltecerse. ¿Te imaginas? Si alguien dice que habla en lenguas, ¿sería capaz de verdaderamente de confirmar verdaderamente que son lenguas? Que verdaderamente es el don de lenguas que el Espíritu Santo le ha dado, las que él habla. ¿Sería verdaderamente capaz de hacer una
una declaración que se presentara así delante de Dios, Señor, o yo testifico, ¿verdad? Que yo sí hablo en lenguas verdaderamente y tengo el don del Espíritu Santo, o tengo el don de las lenguas por medio del Espíritu Santo. Y si no es así, que Dios me quite la vida. ¿Serían capaces verdaderamente de hacer esa declaración delante del Dios vivo? No creo. Siento que se acobardaría, no lo harían, porque la mayoría de eso es mentira. La mayoría de eso es mentira. Y si algún hermano que habla en lenguas, lo reto verdaderamente a que lo haga públicamente. Aunque esté lejos, en otro país, hazlo públicamente en un video. Haz esa declaración. Que tú testificas que verdaderamente son lenguas de un don del Espíritu Santo en tu vida y que es verdad ese don. Y si no es verdad, si es mentira, si es engaño, que Dios te quite la vida. A ver si lo harías. Confirma verdaderamente si son lenguas las que hablas. Confirma si verdaderamente son lenguas las que hablas en la iglesia. De esa manera. ¿Se imaginan? Ahí quedaría verdaderamente en los templos hoy en día. Si hicieran esa declaración, yo creo que las funerarias iban a tener mucho trabajo. Iban a tener mucho trabajo, muchos clientes verdaderamente iban a llegar a las funerarias si hicieran esa declaración. Tengamos cuidado, la mera verdad. Debemos verdaderamente de gloriarnos en nuestra humillación delante del Señor para que su gracia y su misericordia sea exaltada, para que la gloria de Dios verdaderamente sea exaltada en nuestras vidas. Debemos de humillarnos delante de Él. Bueno, voy a ver los comentarios y ya aquí concluimos. No dejes que el enemigo te acuse, no dejes que el enemigo te haga creer todo lo contrario. Si eres un homicida, si te quitas las sandalias de tus pies, Dios te puede usar. Si te arrepientes y te humillas delante de Dios y le dices a Dios reconociendo la verdad de quién eres, de qué es tu vida, de quién eres tú en tu vida, en tu pecado, en tu maldad, el Señor te puede usar. Amén. Sí, quien nos llama es Cristo, luz, amén. Sí, hermano, Dios, no hay casualidades, qué experiencia tan hermosa, así fue, así el Espíritu Santo me da convicción. Gracias, Padre amado, por conectarme en esta transmisión, aleluya, amén. Alabado sea tu nombre, Padre, amén. Amén, luz, gracias, yo lo creo, hermano, esas experiencias son tan parecidas a las mías. El Señor conoce los corazones, amén, así es, y será. Salmo 51, 17, Reina Valera. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón constricto y humillado, no desprecias tú, oh Dios, amén. También gracias al Espíritu Santo por administrar en nuestra alma y en este día. Me rechazaron un recurso de casación ayer. Me llamaron de los tribunales para ir a firmarme. Me quieren meter presa 3 años y 4 meses por robo. No quiero perder a mi familia, a mi casa, las mascotas. Tengo miedo. Oramos, Paula. Amén. Vamos a orar, Paula. Vamos a orar. Creo que a veces tomamos
malas decisiones. A veces tomamos malas decisiones, a veces nos envolvemos en cosas que sabemos nosotros que no son rectas, no son justas. Y cosechamos lo que sembramos. Eso es la ley de la vida. Si yo siembro jitomate, no voy a cosechar uvas. Si yo siembro rábanos, no voy a querer ir y desenterrar zanahorias. Si yo siembro espinos, no voy a querer ir a cosechar fresas, ¿verdad? Según lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Lo maravilloso en el arrepentimiento, cuando uno le pide perdón a Dios, verdaderamente reconociendo que uno es culpable, que uno es transgresor, que uno es malo ante sus ojos. Lo maravilloso de eso es que la misericordia de Dios se derrama sobre la vida de un corazón arrepentido y el Señor abre puertas donde no hay. Miren, miren a través de las Escrituras, hay muchos ejemplos. Hay un rey que Dios le sentenció que no iba a sanar de su enfermedad, estaba gravemente enfermo y ya había ido el profeta a predicarle, a profetizarle que él iba a morir, porque su corazón no era recto ante los ojos de Dios y que él iba a morir. Y este rey dice que en su cama se volteó así de lado hacia la pared y clamó a Dios y oró a Dios y le pidió perdón y le pidió que le concediera más años de vida. Y Dios le habló al profeta y le dijo: ve, vuélvete al rey, mira cómo se ha humillado y se ha arrepentido. Ve y dile que le vamos a dar más tiempo. Le voy a dar más tiempo de vida. Y regresó el profeta y le dijo, y Dios le dio específicamente la cantidad de años que Dios le dijo que le daría. Pero en ese tiempo concibió un hijo, y ese hijo verdaderamente vino a ser el peor de todos los reyes de Israel. Si no me equivoco, creo que fue su hijo Acab, el rey Acab, el que nació después de ese tiempo que Dios le dio. Si hubiera muerto, no hubiera nacido ese hijo y Israel no hubiera tenido el peor de todos los reyes. Hay consecuencias por nuestro pecado, pero también hay gracia y misericordia de parte de Dios cuando nos arrepentimos. Padre bendito, gracias Señor. Gracias bendito Dios por darme, Señor, el privilegio de abrirme, de compartir públicamente ese testimonio, Padre, de lo que me aconteció allá cuando clamaba a ti, cuando se derramó, tú derramaste el aceite ese sobre mi cabeza, Padre. Ayúdame, ayúdame a mantenerme humilde, Señor, reconociendo la verdad de quién soy yo sin Cristo, para que tu gracia y tu misericordia y tu mano sean glorificadas sobre mi vida, Padre. Te pedimos de igual manera, bendito Dios, por Paula, Señor, en esta situación. Señor bendito, tú conoces los corazones. Todos pecamos contra ti, Señor, de una manera o de otra. Aún en Cristo te fallamos, Señor. Aún en Cristo te fallamos, Señor. Tú sabes su corazón en este momento, Señor. Si ella reconoce verdaderamente, Señor, que ha hecho lo malo delante de tus ojos y anhela y desea el perdón en su vida, anhela el favor en su vida, anhela, Señor, que tú seas misericordioso en esta situación, Señor.
que está enfrentando por causa, Señor, de sus decisiones, por causa de sus obras, por causa de su pecado, Señor. Tú miras desde los cielos, Señor, y si su corazón está verdaderamente arrepentido y te pide perdón, Señor, que sus pecados le sean perdonados por la preciosa sangre de Cristo, no porque lo merezcamos, Señor, sino por la preciosa sangre de Cristo, Señor, y tu favor, Señor, lo pueda mirar en tu mano. Y su corazón sea cambiado, Señor, de las tinieblas a la luz admirable, de una vida para deshonra a tu nombre, a una vida para honra y gloria a tu nombre, Señor. De una vida, Señor, que te glorifique a ti, testifique que si hay un Dios vivo, que si hay un Dios, que si hay un Cristo también que dio su vida por nosotros, que hay un Cristo verdaderamente que nos perdonó, que nos amó de tal manera que dio su vida para darnos un perdón que no merecemos. Cambia y vuelve, Señor, su corazón a ti, Padre, y úsala, Señor, para tu gloria, Señor. Y guarda nuestros corazones, Señor, que nunca olvidemos la verdad de quiénes somos en Cristo, Padre, hasta que tú nos llames a la presencia, que exista verdaderamente ese sentir en nuestros corazones, Señor, para no gloriarnos, para no enaltecernos delante de ti, sino al contrario, vivir verdaderamente humillándonos delante de tu presencia, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, para que tú nos levantes, para que tú nos mantengas con una frente en alto, Padre. Y guárdanos del maligno, Señor. Guárdanos de la tentación, guárdanos de las seducciones de Satanás, Padre. Y úsanos, Señor, séllanos para ti. Y que tu Espíritu Santo siempre nos recuerde, Señor, la verdad de nuestras vidas, quiénes somos sin Cristo, quiénes somos sin la sangre derramada en la cruz del Calvario, para no exaltarnos. Te pido, bendito Dios, que los hermanos, las personas que supuestamente hablan lenguas en las iglesias, pero es mentira, Señor, que tu Espíritu Santo los convicte y tu iglesia sea sanada, sea restaurada, Padre, a verdaderamente vivir vidas transparentes, vidas santas, vidas justas, donde no exista el engaño, la mentira, ni la altivez espiritual en los corazones de aquellos que invocan tu nombre, Padre. Guárdanos en ti, bendito Dios. Yo te doy las gracias, Señor, porque ese día, Señor, que escuchaste mi corazón, ese día que miraste, Señor, el dolor en mi corazón al sentirme descalificado porque yo no nací en Israel, Padre. Y creo que a ti te complació, bendito Dios, hacer eso que hiciste. Tú con tu preciosa mano, Señor, tú mismo me veniste y ungiste, Señor, a este vil pecador, Señor, aquí reconociendo verdaderamente quién soy yo sin la sangre de Cristo. A ti te complació, Padre. Ahora te pido, bendito Dios, que mi vida la firmes en tu voluntad. Perdón. Quiero, Señor, Señor bendito, que tú me guíes a vivir en el propósito para el cual tú me diste la existencia, Padre. Hay mucho más en el testimonio, hay más todavía, Señor. Creo, Señor, que tú tienes planes maravillosos para nosotros, Señor. Para cada uno de aquellos que somos llamados a servirte, que somos llamados a arrepentirnos, de que somos llamados por el poder de la luz del Evangelio, Señor, para salvación. Gracias, bendito Dios.
Te doy las gracias, Señor, porque no permitiste que yo hubiera muerto, Señor, a la edad de 5 años, cuando se reventó el apéndice en mí, Señor, en mi vida. Los doctores me daban por muerto. A mis padres no les daban esperanza, Señor. Creo que en el fondo del corazón, Señor, dentro de tu voluntad, Señor, tú me tenías predestinado para este ministerio, para que yo comparta tu palabra, Señor. Compartiera estas cosas que he compartido, Padre. Y el enemigo, creo que de una manera o de otra quiso exterminar mi vida ya cuando era niño. Gracias, Señor. Gracias porque tú me guardaste y me has guardado, Señor. Ahora bien, Señor, yo te pido que tomes mi vida en una totalidad, Padre, para la gloria y honra tuya, y me muestres el camino y me ayudes a vivir esa vida dentro del propósito para el cual tú me has dado la existencia, Padre. Ya no quiero vivir de acuerdo a mi voluntad, Señor. Quiero vivir en la voluntad que tú tienes predestinada dentro del propósito para el cual tú me has dado la existencia, Padre. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate en aquellos que quieren servirte, Señor. Levanta con poder tu iglesia. Levanta con poder profetas. Levanta con poder, Señor, maestros, evangelistas, que prediquen tu palabra, Señor, dentro de la luz de la palabra. Que no prediquen, Señor, movimientos religiosos o denominacionales, sino que presenten el evangelio, bendito Dios, sin levadura, sin mancha, sin cosa impura, sin cosa de mentira, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y confía en el Señor, Paula. Confía en el Señor. Sí es necesario verdaderamente humillarnos delante de Él para que Él sea exaltado, para que Él haga. Cuando reconocemos que estamos en una situación, en un callejón sin salida, Él abre puertas donde no hay. Su palabra lo dice una y otra vez y lo podemos ver cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. El enemigo nos seduce, nos contamina nuestra mente y a veces hasta murmuramos contra Dios. A veces decimos, Dios no me va a ayudar, Dios no me escucha, porque no vemos verdaderamente que la situación cambie. Pero tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de Daniel. Dios no lo libró de que no lo echaran en el foso de los leones, pero Dios lo guardó de la boca de los leones. Los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios no los libró de que no los echaran en el horno de fuego. Fueron echados al horno de fuego. Pero ahí dentro del horno de fuego no estaban solos. No estaban solos y no sufrieron daño alguno del fuego. Ni siquiera humo, dice la escritura, que ni siquiera olían a humo sus ropas. Una cosa sí que en el Evangelio verdaderamente Cristo dice que sufriremos tribulación, persecución. No dice que vamos a vivir una vida bendecidos. No dice que no vamos a ser encarcelados, sino al contrario, que vamos a caer en prisiones, vamos a ser abofeteados, vamos a ser hasta
expuestos a ser muertos por causa de su nombre. Ahora bien, que nuestro corazón no desfallezca y pedirle verdaderamente al Señor que nos mantenga firmes con nuestra mirada en la vida venidera. Esta vida es pasajera. Esta vida es pasajera. Tenemos enemigos contra nosotros. El mayor de todos es nuestra carne vendida al pecado, a la cual Satanás viene y sabe que la carne está vendida al pecado y viene a seducirla para que pequemos contra Dios. El enemigo también es nuestro enemigo. Cantinflé, ¿verdad? Y bueno, la fe mueve montañas, pastor, amén, como Pablo y Silas, amén, amén, amén. Abandónate a la misericordia de Dios, Paula. Abandónate a la misericordia de Dios y dile, dame confianza. Dame confianza en esta situación. Ayuda a mi duda. Que pase lo que pase, gloria a Dios. Pase lo que pase, su nombre sea glorificado. Él es Dios. Y dejemos lo que sea Dios en todos los asuntos de nuestras vidas. Amén. Bueno, nos despedimos. Que Dios le bendiga. Gracias, Luz. Verdaderamente es una luz de bendición en mi vida. Gracias por sus palabras ayer y hoy también. Bendiciones, bendiciones. Verdaderamente que Dios la bendiga ricamente. Nos vemos, saludos a todos. Paula, firme en el Señor, que no desmaye tu corazón. Agarra un momento y métete a solas con Él, llora delante de la presencia de Dios, quebrántate delante de Él. Dile cómo te sientes. Él escucha, Él vive. Cristo resucitó de los muertos, Él es nuestro Señor y Salvador. Y mira, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Sí. Y si Dios se complace de usarme aquí sin merecerlo, si Dios le habla a su pueblo o a sus siervos por medio de un asna, como le habló al profeta Lamán, que no les hable a través de este humilde siervo suyo, ¿verdad? Bendiciones. Ánimo, adelante, amén. Tengo cosas que hacer en la mañana y bendiciones. Que Dios les bendiga. Les voy a pedir de favorcito bien rápido. Oren por mí, la mera verdad, oren por mí. Porque quiero verdaderamente que si el Señor quiere que ministre en un templo, que si el Señor quiere que ministre en una congregación, quiero abandonarme a su disposición, quiero estar dispuesto. Quiero hacerlo. Tenemos un grupo bastante bueno en este ministerio. Los videos tienen entre 80 a 100 reproducciones casi por lo regular el mismo día. Es de bendición, la mera verdad. Tenemos personas constantes como Luz, Gabriela Saldaña, Jorge Sofía, Mercedes en España, y somos una congregación y todos los días tenemos servicio, amén. Amén, somos la iglesia de Cristo. Amén. Les pido, bueno, que oren por mí para eso, si el Señor quiere. Yo deseo, la mera verdad, irme de lleno al ministerio al 100%.
pero también necesito un ingreso para cubrir mis gastos. Y no quiero ser un mantenido, vivir del evangelio. Necesito verdaderamente que Dios acomode mi vida como debe de estar acomodada dentro de su voluntad y no de la mía. Amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Bye.